oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba. Una palabra aramea. A mí, cuando yo le soy sincero, yo respeto eso. Pero no me gusta tanto cuando la gente dice papito. Porque él es más que un padre, hermanos. Es inexplicable lo que es Dios. Pero esta palabra Abba encierra mi amor, mi cariño. Abba Padre. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Eso es un hebraísmo, ya que esa expresión se emplea muchas veces en la Biblia para hablar de la ira de Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Soberano Dios, en este tiempo, Padre, aunque sé que algunos, bendito Dios, cristianos, evangélicos, se oponen a que podamos hacer una celebración de esta, por manifestar de que no está en la Biblia o no se hizo en la antigüedad, Padre. Pero tú sabes que no lo hacemos por tradición, Señor. Lo hacemos porque, Dios, hemos entendido la grandeza de tu amor. Porque tu Espíritu nos ha revelado, Señor, la magna obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como celebramos un cumpleaños, así como celebramos 25 años de boda o 50 años de boda, Señor, pienso, Dios mío, que es un privilegio, Señor, hacer memoria. Hacer memoria de evento como este, que es el evento más grande de la historia de la humanidad. Porque aquí, Señor, aquí en ese evento se consolida toda tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, habla, Señor, y danos entendimiento para oír. Y danos, bendito Dios y bendito Padre, a mí que voy a exponer. Padre, la sabiduría, la gracia para poderlo hacer, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a usted sea la gloria. Amén y amén. Bueno, de pronto puede sonar hasta extraño los versículos que leímos hoy, porque propiamente ese evento sucede el jueves en la noche. Y pues lo que tradicionalmente se celebra en este día es lo que se conoce como el Domingo de Ramos.
Pero quiero decirles, hermano, que no me quise limitar. Podía yo haberlo hecho de esa manera, pero no me quise limitar y he querido hablar los últimos días de Jesús, es decir, desde ese domingo hasta ese jueves por la noche. Quiero hablar de eso haciendo un énfasis en el domingo y el jueves por la noche. Ya el viernes, pues entonces me tocará hablar sobre Cristo en el Calvario y el domingo Cristo y la resurrección. Pero bien, teniendo ya en esto, quiero decirle que en lo que es propiamente el conocido Domingo de Ramos, para ese momento está Jerusalén tan agolpada de judíos. Para ese momento, mis amados hermanos, están a 5 días o a 4 días, porque quiero decirles, se celebraba la comida de Pascua y se celebraba el sacrificio de los corderos, que entre otras cosas eran millones de corderos. Y eso te ayuda a comprender cuánta gente había llegado a Jerusalén. La fiesta de la Pascua es la principal fiesta de los judíos. Todos los judíos de todas partes del mundo en nuestra época van precisamente, se la celebran. En aquel momento, pues, de todos los alrededores venían judíos a celebrar esa fiesta. Pues había razón, hermano, para hacerlo, ya que esa fiesta, en primer lugar, fue establecida por Dios. Había que hacerla, Dios dijo que había que hacerla. Pero ¿pueden ustedes imaginar, ya que esa fiesta se hace en honor a la liberación que Dios dio al pueblo que había padecido 400 años de esclavitud? ¿Pueden ustedes imaginarse el día que ya no esté Maduro, la fiesta grande que va a haber en Venezuela? Sí, en Colombia, en Nicaragua o en Cuba, que no han sido sino algunas décadas, pero estos fueron siglos. Entonces los judíos, hermanos, reverenciaban ese momento, porque ese momento les recordaba que Dios los había hecho libres. Ahora, antes de ese domingo, cuando nosotros leemos el Evangelio según San Juan menciona un milagro que la alta crítica, o sea, la alta crítica es una corriente teológica liberal que quiere decir que la Biblia es inerrante. No es inerrante, perdón, es decir que no es la verdad. Algún día enseñaré al respecto, porque eso es lo que cree el catolicismo, lo que cree Dante Hebel y lo que creen ciertos predicadores de nuestra época. Creen que la Biblia hay que actualizarla a nuestros tiempos, de tal manera que aquellas verdades absolutas hay que quitarlas, porque de lo contrario el cristianismo desaparecerá y hay que acoger otras cosas. Entonces, esta alta crítica dice, ¿cómo es posible de que ni Mateo, ni Marco, ni Lucas
hagan mención de este milagro. Es el milagro único, es el milagro singular. Es el milagro que hizo Jesús cuando un hombre que tenía 4 días de muerto, Lázaro, es tanto que él le dice a Marta, muevan la piedra, y Marta responde, Señor, lleva 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Y Jesús ha resucitado a aquel hombre que ya su cuerpo estaba en el proceso de descomposición. Y esa fama, porque la gente no se quedó quieta. La gente fue, le habló a los fariseos y eso se extendió de tal modo que como sabían que Jesús debía estar en Jerusalén como judío que él es, o que era, ellos con más vera habían llegado a la fiesta. Querían oírle, querían conocerle y si es posible verles hacer un milagro. Pero mientras en ese domingo, que a pesar que hay cosas que aparentemente impresionan, porque en cumplimiento a la palabra Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, o sea, el hijo de una burra, entra él a Jerusalén. Y cuando entran a Jerusalén, la gente hacían calle de honor a donde él, hermano, la gente se extendió, no sé por cuántos kilómetros, pero todos salieron a recibirle y a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana es, ven y sálvanos. Y aunque la apariencia mostraba, hermano, algo glorioso, algo sucedía en la mente de Jesús. Jesús venía llorando. Pero no venía llorando de la felicidad y de la emoción que le dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús venía llorando de tristeza. Dicen que cuando él llega a la puerta de Jerusalén, Jesús dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Ustedes saben qué significa eso. Encontraron un ave en un incendio, toda quemada. No era una gallina, era un simple ave, toda quemada. Y entonces los que llegaron, pues, eso fue una cuestión de National Geographic, ellos llegaron y movieron la avecita. Y cuando movieron la avecita, salieron 2 polluelitos, hermanos, vivos. Es decir, ella, hermano, prefirió quemarse antes. Eso es lo que Jesús decía. Como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Y dice, ay, lo que es para tu paz, porque vendrán días en que dirán, mejores son las estériles que las que dieron a luz. Por cuanto no has conocido el día de tu visitación. Jesús venía totalmente entristecido. Pero además de esas cosas, quiero que entendamos, hermano, Jesús sabía que su hora había llegado. Él no venía pomposo. Él venía como un siervo que va, o como un buey que va al degolladero. Él venía bajo esa condición. Durante ese día sucede que Jesús llega al templo y en su celo por Dios, por su Padre,
Volca las mesas de aquellos que cambiaban moneda y de aquellos que vendían palomas, ovejas y esto para los sacrificios que se hacían en la Pascua. Voltea esas mesas. También durante esa semana, el día martes, dio el gran discurso conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús muestra cuándo sería la destrucción de Jerusalén y del templo, pero a su vez muestra cómo será el fin de los siglos y también habla de cómo sería su venida. Es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Durante ese tiempo sucedieron algunas cosas, tales como aquellas de parábolas y enseñanzas últimas que dio Jesús, que son las enseñanzas más profundas que hubo en esa semana. Pero mis amados hermanos, el jueves por la noche Jesús hizo algo tan impresionante. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Un oficio de esclavo, enseñándoles con un ejemplo de vida que la grandeza de un hombre está en la humildad y en ninguna otra cosa más. Allí el Señor, mis amados hermanos, les dio la promesa del Espíritu Santo. Les dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo. Allí el Señor hizo la gran oración que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Juan 17. Aquella oración donde Él no solamente oró por sus discípulos, sino oró por todos nosotros, diciéndole, no solamente oro por ellos, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Oró para que el Padre no nos sacara del mundo, pero que sí nos guardara del mundo. Oró para que donde Él esté, nosotros un día también estemos. ¡Qué oración tan impresionante cuando comenzamos a hurgar y a contemplar el contenido de aquella oración! Pero hizo algo más, hermano. Instituyó la Santa Cena. En ese día, como les he dicho, ellos estaban lo que se conoce la Cena de la Pascua. Jesús hace esos dos eventos. Y en la Santa Cena, pues nos habla acerca de la entrada del nuevo pacto. De este no solamente nuevo, sino del último pacto, del pacto eterno. Y Jesús hace todas esas cosas. Ahí también hubo problemas por la cuestión de que Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, en fin, y siempre no faltó allí que ocurriera algo. Pero bien, el tema, después de haber manifestado lo que había transcurrido durante esa semana, hay algo que tenemos que tomar en cuenta.
Jesús ha dicho un día antes, escúchame bien, un día antes, Jesús ha dicho, faltan 2 días para la Pascua. Y ese día voy a ser entregado por los pecadores. Seré vituperado y seré matado por los principales sacerdotes y fariseos. Jesús ha dicho eso. Los que conocemos los horarios de los judíos, el jueves en la noche ya era ese segundo día. Porque se cuenta el horario de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? No como nosotros, que es de 12 de la medianoche a la otra medianoche. Entonces ya Jesús sabe lo que va a ocurrir. Pero hay algo impresionante y es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. 2 cosas. Número 1, antes de este evento, me devuelvo un poco su decisión de hacer la voluntad del Padre. Desde el Domingo de Ramos vemos cómo entró, cómo va el buey dispuesto al degolladero. Pero en esta oportunidad vamos a observar eso que también Jesús hace. No obstante, Jesús termina la cena e invita a sus discípulos. Él le dice, vamos al huerto de Getsemaní. Aquí está el punto que yo quería comentarles. Escúcheme bien. Aquí está el punto. Yo quiero preguntarte, ¿ustedes siempre hicieron el café hoy o no lo hicieron? Si alguien quiere, mientras estamos predicando, puede tomarse un tinto. Sí, está en la mesa para que no... Puede tomarse el tinto, no hay problema. Y se lo toma aquí mientras estamos predicando. Pero quiero que comprendas esta belleza que nos muestra la Escritura. Jesús entonces ha invitado. El huerto de Getsemaní, pues al día de hoy no existe. Los romanos lo destruyeron cuando invadieron a Jerusalén. Pero en el huerto de Getsemaní había propietarios de esos terrenos. Habían propietarios de esos. No obstante, Jesús tenía la libertad de ir a un lugar, lo cual nos enseña que el dueño de ese terreno le había permitido o se lo había puesto a la disposición a Jesús para que Jesús fuera a orar cuando él quisiera a ese lugar, evitando el bullicio y todas estas cosas, fuera allí a orar. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el nombre de ese dueño? No me diga el Espíritu Santo y Dios, no, estoy hablando del humano. No aparece el nombre de ese dueño. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el nombre del hombre que prestó el aposento alto para que él instituyera la Santa Cena? ¿Quién es ese hombre? Nadie lo sabe. ¿Alguien de ustedes sabe quién era el dueño de aquel pollino que tomó Jesús? Nadie lo sabe. El único que lo sabe es Dios. No hubo un registro de eso. Nadie lo sabe, pero sí podemos saber es que unos fueron recordados para siempre y su recompensa, hermano, nadie se las quitará. A veces pensamos que es solamente donde nos vean. ¿Ustedes no creen que Dios mira al que está ahí en la puerta aguantando el sol, cuidando los carros para que la gente...
Y cuántas cosas que nadie lo sabe. Nadie. Pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero escucha. Entonces Jesús ha llegado al monte Getsemaní. Y sucede que Jesús entra, cuando está en el monte, entra en un estado, hermano, humanamente hablando, alguien podría decir, es como una locura. Locura. Porque entra en una profunda angustia, entra en una profunda tristeza, mi amado hermano. El Señor, esa expresión que dice mi alma está muy triste, en el original dice que era algo supremamente angustiante. Y de hecho, nosotros lo confirmamos cuando leemos en el Evangelio según San Lucas, porque en el Evangelio según San Lucas nos dice que mientras Jesús estaba allí orando, hermano, su sudor estaba mezclado con sangre, es decir, salía de su piel, de su cara, salía sudor y sangre. Los expertos dicen que esto es algo que se llama, es un fenómeno que se llama hematidrosis. La hematidrosis es cuando la persona ha llegado a un alto nivel de tensión, que los vasos capilares se rompen y entonces se confunden con el sudor o se mezclan con el sudor. Y ustedes entonces a través de allí podemos observar qué tremenda era esa situación. Ahora, esta situación, antes de entrar en lo que quiero yo con respecto a su disposición por hacer la voluntad de Dios, es que quiero decirte, mi amado hermano, que cuando vemos a Jesús allí, entendemos algo. Jesús es igual al Padre, pero es tan igual a ti y a mí, con excepción de que no hizo pecado. Qué fenómeno inmenso, ¿verdad? Qué fenómeno inmenso. Su condición divina no influía en su parte humana. Era un humano. Un humano. Y al mirarlo frente a eso, hermano, nosotros, al considerar que era totalmente hombre y totalmente Dios, pero por esa parte humana, mis hermanos, quiero decirle, tiene todas las garantías de ocupar nuestro lugar, de morir por nuestro lugar. ¿Qué tal que él hubiera muerto como Dios? ¿Qué? Eso no hubiera servido. De nada absolutamente hubiese servido, sino de que allí nos mostraba que ciertamente, mis amados hermanos, tiene todas las garantías, es óptimo para morir en representación de los hombres. Totalmente hecho un hombre. Pero lo segundo que nosotros podemos observar allí, y esto lo digo porque para nosotros el pecado es como un error más. Como el error que de pronto uno comete cuando da un vuelto de más o cualquier cosa, es igualito. Eso nos demuestra a nosotros la gracia
común de Dios hasta este día. El pecado es tan grave. El pecado supera nuestro entendimiento. Porque la razón por la cual Jesús estaba en ese momento, permítame decirle algo. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba experimentando los rigores del infierno. Pues déjeme decirle, hasta cierto punto es verdad, pero eso no hace justicia. Sinceramente, eso no hace justicia con la verdad de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús no estaba experimentando como si estuviera muriendo por un solo hombre. En Apocalipsis se dice de los salvos, y Juan dice que eran tan innumerable el número en los cielos que no se podía contar. Por todos ellos murió Jesús. Quiero decir que sobre la humanidad de Jesús no había un infierno, habían trillones de infiernos. La suma de todos nuestros pecados, la suma del sufrimiento individual de cada uno. Ojo, pero de los que creen. De los